Buenas tardes a todos. Es un gran honor para nosotros el invitado especial, que en realidad es de la casa, porque como vamos a ver, su largo currículum es académico correspondiente de esta academia, Monseñor Alberto Buchatey. Este, bien, como dije recién, además de ser académico de acá, tiene una larga trayectoria en este terreno. Es máster en bioética por la Facultad de Medicina y Cirugía Agostino Angemelli de la Pontificia Universidad Católica de Roma, de Italia, y la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, también Italia. Luego se licenció en Teología Moral, especialidad en bioética, en la Academia Alfonsiniana, Pontificia Universidad Lateranense de Roma. Actualmente es vicecanciller de la Universidad Católica de La Plata, la UCAL. Es presidente del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica Argentina. Es miembro del Consejo Directivo del Instituto de Bioética, Facultad de Ciencias Médicas de Pontificia Universidad Católica Argentina, profesor invitado del mismo y además fue director de este instituto. Profesor de bioética en el Seminario Arquidiocesano de La Plata, acá en Argentina. Luego ha tenido numerosos cargos que yo voy a mencionar algunos solo, porque si no se nos va a ir la hora. Actualmente es secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, es miembro ordinario de la Pontificia Academia para la Vida del Vaticano e integra su comisión directiva. Fue presidente de la Comisión de Salud de la Conferencia Episcopal Argentina, salteo una cantidad de cosas, y por último es autor y coautor de numerosos artículos y varios libros de bioética. Bueno, para terminar, creo que algo muy importante, su cargo episcopal viene por su sacerdocio, que en realidad es de una congregación, ¿no es cierto?, que lleva el nombre de uno de los teólogos más importantes de la historia de la Iglesia, que es San Agustín, que creo que usted perteneció a la parroquia, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. A la orden seguro, pero estuvo en la parroquia. Sí, 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 sí. A lo mejor, parroquia de nacimiento. Y ahí siguió viaje, entonces, con los agustinos. Así que bueno, muy bien, el tema que nos ha ofrecido para hablar es ¿cuál bioética para la inteligencia artificial? Sin duda de singular interés e importancia contemporáneamente. Así que, Monseñor, le cedo la palabra. Muchas gracias. Con esta alusión a que fui de la parroquia del Colegio San Agustín, me hizo acordar a mi padre cuando le dije que iba a entrar al seminario de los agustinos. No le gustó nada, pero dijo, bueno, después que pagué 12 años la cuota, ahora que te den de comer ellos. Bueno, es un honor muy grande y una alegría para mí estar acá en esta sede y poder compartir algunas reflexiones que fundamentalmente presento como síntesis de un trabajo que hicimos justamente en la Pontificia Academia para la Vida cuando nos planteamos hace varios años el tema de inteligencia artificial y la innovación en las ciencias duras. La innovación de las ciencias en estos días atañen a uno de los cambios más importantes del mundo actual. Todavía más podríamos decir que la galaxia digital y en particular la llamada inteligencia artificial están en el corazón mismo del cambio de la época que estamos atravesando. La innovación digital efectivamente alcanza todos los aspectos de la vida, tanto personales como sociales. Afecta la forma en que entendemos el mundo y a nosotros mismos. Está cada vez más presente en las actividades e incluso en las decisiones humanas y está cambiando nuestra forma de pensar y de actuar. Las decisiones, incluso las más importantes, las del ámbito médico, económico, social, científico, son hoy fruto de la voluntad humana y de una serie de contribuciones algorítmicas. El acto personal se encuentra así en el punto de convergencia entre la aportación propiamente humana y el cálculo automático, por lo que resulta cada vez más complejo comprender su objeto, prever sus efectos y definir sus responsabilidades, ¿no? Fíjense este cambio de mundo que estamos viviendo con estos avances de la inteligencia artificial y de los algoritmos, y todavía tenemos casillas para pagar el peaje en la autopista, ¿no es cierto? Cosas que estamos en un choque profundo de cambio humanitario.
Y ciertamente la humanidad ya ha vivido profundas transformaciones en su historia, como por ejemplo cuando se introdujo la máquina de vapor o la electricidad o la invención de la imprenta que revolucionó la forma de conservar y transmitir la información. Hoy, la convergencia entre los diferentes saberes científicos y tecnológicos tiene un efecto amplificador y hace posible intervenir en fenómenos de magnitud infinitesimal y de alcance planetario, hasta el punto de desdibujar fronteras que hasta ahora se consideraban bien distinguibles entre la materia inorgánica y la orgánica, entre lo real y lo virtual, entre las identidades estables y los acontecimientos en continua relación entre sí. Y fíjense que acá tenemos un primer problema ético de la inteligencia artificial, que como hemos visto en todos los medios, casi se está tomando un poco de broma o a la ligera. Hemos visto fotos del Papa vestido con camperones, no sé qué. Vemos que los periodistas hasta juegan con su propia voz en hacer anuncios que no son reales, poner caras en cuerpos que no son los propios. Y esto, que puede ser algo muy simpático y que nos hace pensar las cosas que se pueden hacer, yo creo que están desvirtuando un poco la complejidad y la profundidad que tiene el tema de inteligencia artificial, que obviamente no está hecha para jugar con fotos o hacer bromas con los nombres, ¿no es cierto? A nivel personal, la era digital cambia la percepción del espacio, el tiempo y el cuerpo. Infunde un sentido de expansión de sí mismo que ya no parece encontrar algún límite y la homologación se afirma en el criterio de agregación imperante. Reconocer y apreciar la diferencia se hace cada vez más difícil. En el ámbito socioeconómico, los usuarios a menudo quedan reducidos a consumidores, sometidos a intereses privados, concentrados en manos de unos pocos, a partir de los rastros digitales diseminados en Internet. Los algoritmos sacan datos que consienten controlar nuestros hábitos mentales y relacionales para fines comerciales o políticos, a menudo sin que lo sepamos. Esta asimetría, por lo que unos pocos saben todo de nosotros, mientras nosotros no sabemos nada de ellos, adormece el pensamiento crítico y el ejercicio consciente de la libertad. Las desigualdades se amplifican desmesuradamente. El conocimiento y la riqueza se acumulan en pocas manos, con graves riesgos para las sociedades democráticas. Sin embargo, estos peligros no deben ocultarlos el gran potencial que ofrecen las nuevas tecnologías. Estamos ante un don de Dios, es decir, ante un recurso que puede dar frutos de bien, ciertamente. Las ciencias biológicas se sirven cada vez más de los dispositivos posibles gracias a la inteligencia artificial. Este hecho conlleva cambios profundos en la forma de interpretar y gestionar los seres vivos y las características propias de la vida humana, que estamos comprometidos a proteger y promover, no solo en la dimensión biológica constitutiva, sino también en su irreductible calidad biográfica. Una vez más, algo que logramos mucho en bioética, lo biológico y lo biográfico, ¿no? Estamos avanzando cada vez más sobre lo biológico y a veces descuidamos lo biográfico, o sea, lo personal, el proyecto de vida, lo humano, el pensamiento. La correlación e integración entre la vida viviente y la vida vivida no pueden obviarse en beneficio de un simple cálculo ideológico del rendimiento funcional y de los costos sostenibles. Los interrogantes éticos que surgen de la forma en que los nuevos dispositivos pueden precisamente disponer del nacimiento y el destino de las personas que requieren un esfuerzo renovado en pro de la calidad humana y de la entera historia comunitaria de la vida. Debemos dialogar y contar con personas que desempeñan importantes y diferentes funciones de responsabilidad internacional en las esferas científicas, industriales, políticas. En efecto, como creyentes no tenemos nociones preestablecidas con las que responder a las preguntas sin precedentes que la historia nos plantea hoy. Nuestra tarea es más bien caminar junto con los demás, escuchando atentamente y poniendo en contacto la experiencia y la reflexión. Debemos dejarnos interpelar para que la palabra y la tradición nos ayuden a interpretar los fenómenos de este mundo, identificando caminos de humanización y por tanto de cercanía amorosa hacia las personas.
Y acá tomamos una parte muy humana de la bioética. Va a haber infinidad de ciencias que nos van a dar el dato y la rigurosidad dura, técnica. Nos toca a nosotros los bioeticistas caminar juntos, escuchar y poder proponer estos caminos de humanización. Sabemos que no es suficiente la simple educación en el uso correcto de las nuevas tecnologías, que no son efectivamente instrumentos neutrales, porque como queda visto, modelan el mundo y comprometen a las conciencias en el ámbito de los valores. Fíjense que poco se habla de valores, ya cada vez menos, ¿verdad? Hace falta una acción educativa más amplia. Necesitamos madurar motivaciones fuertes para, para preservar, perdón, para perseverar en la búsqueda del bien común, incluso cuando de ella no se derive un beneficio inmediato. Existe una dimensión política en la producción y el uso de la llamada inteligencia artificial, que no atañe solamente a la distribución de sus ventajas individuales y abstractamente funcionales. En otras palabras, no basta simplemente confiar en la sensibilidad moral de quienes investigan y proyectan dispositivos y algoritmos, sino que es necesario crear organismos sociales intermedios que garanticen que esté representada la sensibilidad ética de los usuarios y de los educadores. Un ejemplo concreto de esto estamos dando en algunas organizaciones latinoamericanas de medicina y de cuidados de salud con algunas de las víctimas de la invasión de Ucrania. En Europa se está recibiendo a las víctimas de esta acción bélica de Ucrania y se les da unas primeras ayudas, pero no están en el sistema de salud y no se les dan a lo mejor ayudas de medicina, de telemedicina o de apoyo con algunos criterios de inteligencia artificial, incluso una ayuda psicológica, emocional, afectiva. Estas, ¿qué podíamos hacer desde América Latina, estando tan lejos? Bueno, a través de la telemedicina, hacerles llegar ese tratamiento que la Unión Europea no les está dando. Entonces, fíjense, un uso altruístico y al mismo tiempo amplio para el bien común y para esta casa común, ¿no? De todos. Son muchas las herramientas que intervienen en el proceso de elaboración de los aparatos tecnológicos: investigación, diseño, producción, distribución, uso individual o colectivo, y cada una de ellas implica una responsabilidad específica. Se entrevé una nueva frontera que podríamos llamar no solo los algorítmicos, algoritmos, sino de la algoética. Su objetivo es asegurar una verificación competente y compartida de los procesos con los que se integran en nuestra era las relaciones entre los seres humanos y las máquinas. En la búsqueda común de estos objetivos, los principios de la doctrina social de la Iglesia brindan una contribución decisiva: dignidad de la persona, justicia, subsidiariedad, solidaridad. Expresan el compromiso de ponerse al servicio de cada persona en su totalidad y de todas las personas sin discriminación ni exclusión. Pero la complejidad del mundo tecnológico nos exige una elaboración ética más articulada para que este compromiso sea verdaderamente incisivo. La algorética podría ser un puente para que los principios se inscriban concretamente en las tecnologías digitales mediante un diálogo transdisciplinario eficaz. Además, en el encuentro entre diferentes visiones del mundo, los derechos humanos constituyen un punto de convergencia importante para la búsqueda de un terreno común. En el momento actual, sin embargo, parece necesaria una reflexión actualizada sobre los derechos y deberes en este ámbito. En efecto, la profundidad y la aceleración de las transformaciones en la era digital plantean problemas inesperados que imponen nuevas condiciones al etos individual y colectivo. Ciertamente, este paper que hemos preparado en Roma, llamado el Call for Artificial Intelligence Ethics, es un paso importante en esta dirección con los tres coordenantes fundamentales para caminar: la ética, la educación y el derecho. Estos serían ya unos primeros marcos estructurales de la bioética que podría abordar los temas de inteligencia artificial: la ética propiamente dicho, el proyecto educativo y el derecho.
La inteligencia artificial trae profundos cambios, como hemos dicho, en la vida de los seres humanos y lo seguirá trayendo. La inteligencia artificial ofrece un enorme potencial cuando contribuye a la mejora de la convivencia social y al bienestar personal, aumentando las capacidades humanas y posibilitando y facilitando muchas tareas que pueden desarrollarse de forma más eficiente y efectiva. De cualquier forma, estos resultados no están garantizados. La transformación en marcha no es solo cuantitativa, es sobre todo cualitativa, ya que afecta a la forma en que se desarrollan las tareas y al modo en que percibimos la realidad y la propia naturaleza humana en la medida en que dichos cambios pueden influenciar nuestros hábitos mentales y relaciones interpersonales. Esta mañana en el Senado de la Nación estaba presente el director de la OPS y se hizo una jornada sobre innovación en salud y uno de los temas que salió fue la revisión de los programas de la carrera de medicina, ¿no es cierto? Cómo tener que adaptarlos a todas estas realidades. Los adelantos tecnológicos deben desarrollarse de acuerdo con un criterio que asegure su verdadero servicio a toda la familia humana. Esto está tomado del preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Creo que es un momento también de volver a esa declaración para tener ese marco más universal, no solamente de una línea filosófica como puede ser el personalismo o alguna otra, sino una declaración que es aceptada por toda la comunidad internacional. Decía entonces el verdadero servicio de toda la familia humana respecto a la dignidad inherente a todos sus miembros y a la naturaleza, teniendo en cuenta las necesidades de los más vulnerables. La cuestión no es solo asegurar que nadie esté excluido, sino llegar a aquellas áreas de la libertad que pueden ser traicionadas por el algoritmo condicionante. Que a veces este tema de los algoritmos se empiecen a convertir en una especie de dictador donde la libertad quede diezmada. Dada la novedosa y compleja naturaleza de las cuestiones planteadas por la transformación digital, es esencial para todas las partes interesadas trabajar juntos en todas las necesidades relacionadas a la inteligencia artificial que puedan plantear. Esta llamada es un paso hacia adelante con una visión para crecer en un entendimiento común y la búsqueda de un lenguaje y soluciones que podamos compartir. De acá surgen dos conceptos importantes. El tema del lenguaje, cómo definimos y determinamos las palabras, qué es proceso, qué es avanzar, qué es atrasar, ¿no es cierto?, qué es revolución, en fin, todo lo que tiene qué es innovación tecnológica, qué comprendemos con ese lenguaje. A partir de aquí podemos conocer y aceptar responsabilidades a tener en cuenta en todo el proceso de innovación tecnológica, desde el diseño hasta la distribución y su uso, alentando a un compromiso real en un rango de escenarios prácticos. A largo plazo, los valores y principios que podamos inculcar en la inteligencia artificial ayudarán a establecer un marco para regular y actuar como punto de referencia para la ética digital, guiando nuestras actuaciones y promocionando el uso de la tecnología para el beneficio de la humanidad y del medio ambiente. Ustedes habrán visto que estos primeros programas de inteligencia artificial, cuando se hace alguna pregunta de índole ético o moral, dice, no estoy preparado para esa respuesta, ¿no es cierto? Para tratar de tener como una especie de neutralidad. Pero no responder no es neutralidad, es dejar un interrogante abierto, ¿no es cierto? Tendría que tener la capacidad de poder responder según distintas corrientes de pensamiento, ¿no es cierto? Más que nunca debemos garantizar un panorama en el cual la inteligencia artificial se desarrolle con el foco centrado no en la tecnología, sino en el bienestar de la humanidad y el medio ambiente, en nuestra común, cultura y y los habitantes humanos que están interconectados. En otras palabras, una visión en la cual el ser humano y la naturaleza están en el corazón del desarrollo de la innovación digital, apoyando más que siendo gradualmente suplantados por tecnologías que comportan como actores racionales, pero no son humanos. O sea, que no se trata de suplantar, sino de integrar y de apoyar todo lo que pueda
desarrollar mejor lo que el ser humano tiene dentro de sí. Es tiempo de empezar a comenzar a preparar un futuro tecnológico en el cual las máquinas tendrán un papel más importante en la vida que los seres humanos, pero también un futuro en el cual está claro que en ese progreso tecnológico destaca la brillantez de la raza humana y la dependencia de su inteligencia ética. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Están dotados de razón y conciencia y deberán comportarse unos con otros en un espíritu de compañerismo. Artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta condición fundamental de libertad y dignidad debe ser protegida y garantizada cuando se producen y usen sistemas de inteligencia artificial. Acá no se trata de introducir la ética para que no quede afuera, sino de demostrar que la ética va a ser un elemento de articulación esencial para proteger la libertad y la dignidad de la persona humana. Los sistemas de inteligencia artificial deben ser concebidos, diseñados e implementados para servir y proteger a los seres humanos y el medio ambiente en el que viven. Esta visión básica debe trasladarse en un compromiso por crear condiciones de vida, tanto sociales como personales, que permitan tanto a los grupos como a sus miembros individuales esforzarse en expresar completamente donde sea posible esta realidad. En orden a que los avances tecnológicos se alineen con el verdadero progreso de la raza humana y por el respeto al planeta, se deben reconocer tres requisitos. Se debe incluir a todos los seres humanos, la inclusión de todos, sin discriminación. Su corazón debe centrarse en buscar lo bueno para la humanidad y para el ser humano. Entonces, la inclusión y la bondad. Y finalmente debemos estar atentos a la complejidad de la realidad de nuestro ecosistema, que se caracteriza por el cuidado y protección del planeta, nuestra casa común, con un enfoque altamente sostenible que incluye el uso en un futuro de la inteligencia artificial que asegure la sostenibilidad del sistema alimenticio. Además, todo el mundo debe saber cuándo está interactuando con la inteligencia artificial y no con el humano. Y acá fíjense todo lo que es acceso al agua, a los alimentos básicos, ¿no? Esto tiene que estar absolutamente garantizado a todos, ¿no es cierto? Y que el ecosistema realmente pueda ser cuidado con el criterio de todos. Está el gran debate de la minería, por ejemplo, ¿no? La explotación la podemos hacer una hora que tenemos el litio, ¿no? ¿Qué hacemos? No podemos tocar la explotación del litio, sí. ¿Cuál es la purificación del agua? ¿Cuáles son los verdaderos datos que tenemos? ¿Cómo actúa el gobierno? Estos son todos elementos que van a tener que pasar y que seguramente la inteligencia artificial ayude y también haga abstener de intereses políticos o económicos puramente de ganancias, ¿no es cierto? La tecnología basada en inteligencia artificial nunca debe usarse para explotar a la gente en forma alguna, especialmente aquellos que son más vulnerables. Sin embargo, debe usarse para ayudar a desarrollar sus habilidades, empoderamiento, capacitación, así como para ayudar el bien del planeta. Esto también es interesante porque el miedo no nos puede abstener de la utilización de la inteligencia artificial. Es algo de suficientemente rico y poderoso como para que no desaparezca, pero tiene que tener su marco y su enfoque humanista. Transformar el mundo a través de la innovación de la inteligencia artificial significa comprometerse a construir un futuro por y con las generaciones jóvenes. Esto debe reflejarse en un compromiso con la educación, desarrollando currículums específicos que abarquen diferentes disciplinas en humanidades, ciencias y tecnología, y tenga la responsabilidad de educar a las generaciones más jóvenes. Este compromiso significa trabajar para mejorar la calidad de la educación que reciben los jóvenes. Debe impartirse en forma metodológica y ser accesible para todos, sin discriminar y ofreciendo igualdad de trato y oportunidades.
El acceso universal a la educación debe conseguirse a través de los principios de solidaridad y justicia. El acceso permanente al aprendizaje debe ser garantizado también para los mayores, quienes deben tener una oferta de oportunidad para poder acceder a servicios fuera de línea durante la transición digital y tecnológica. Además, estas tecnologías pueden ser muy prácticas, ayudando a las personas con discapacidad para aprender y llegar a ser más independientes. La educación inclusiva también quiere decir usar la inteligencia artificial para apoyar e integrar a todas y cada una de las personas, ofreciendo ayuda y oportunidades en la participación social, ¿no? Eh, Fíjense todo lo que puede ser hoy los controles remotos o la utilización de la vista o del sonido para las personas con limitación de movimiento y o con dificultad en las capacidades cognitivas, etcétera. El impacto que trae las transformaciones de la inteligencia artificial en la sociedad, el trabajo y la educación hace esencial replantear el currículum escolar para poder hacer real el lema educativo que nadie se quede atrás. Las reformas en el ámbito educativo son necesarias para poder establecer estándares altos y objetivos que mejoren los resultados individuales. Estos estándares no deben limitarse al desarrollo de habilidades digitales, sino que deben enfocarse en asegurar que cada persona pueda expresar completamente sus capacidades y trabajar por el bienestar de la comunidad, incluso cuando no se consiga ningún beneficio personal. Tal y como hemos diseñado y planeado para la sociedad del futuro, el uso de la inteligencia artificial debe seguir planes de actuación que estén orientados socialmente, sean creativos, estén conectados, sean productivos, responsables y que tengan un impacto positivo en la vida social e individual de las jóvenes generaciones. Aquí surgen un montón de conceptos que sería muy largo poder explayarlos, pero que los dejo planteados, ¿no? Que sean creativos, conectados, productivos, responsables y que tengan un impacto positivo, que sirvan para el bien. El impacto social y ético de la inteligencia artificial debe estar también en el núcleo de las actividades educativas. El punto principal de esta educación debe ser conseguir una concienciación de las oportunidades y también una postura crítica a la inteligencia artificial desde la perspectiva de la inclusión social y el respeto individual, ¿no? Y cuando digo crítico, no digo de rechazo, sino digo crítico, saber darle el lugar que tiene que tener. El desarrollo de la inteligencia artificial en servicio a la humanidad y el planeta debe estar reflejado en las regulaciones y principios que protegen a las personas, particularmente a los débiles y desfavorecidos, y al medio ambiente. El compromiso ético de todos los agentes involucrados es un crucial punto de partida para poder hacer que este futuro sea una realidad, los valores, principios y en algunos casos regulaciones legales que sean absolutamente indispensables para apoyar, estructurar y guiar este proceso. Con esto quiero decir, tendrán que surgir regulaciones, pero que no sean primero las regulaciones antes del uso de la inteligencia artificial, lo que nos permitan cierta libertad. Para que la inteligencia artificial actúe como herramienta para alcanzar el bien de la humanidad y el planeta, debemos colocar la protección de los derechos humanos en el centro del debate público. Ha llegado el momento de cuestionar que cualquier nueva forma de automatización y actividad algorítmica necesita el desarrollo de mayores responsabilidades. En particular, será esencial considerar alguna forma de dar cuentas, en rendir cuentas. Debemos pensar en establecer no solo los criterios de toma de decisiones, sino sus propósitos y objetivos. Estos aparatos deben ser capaces de ofrecer información individual sobre la lógica detrás de los algoritmos que se usan en la toma de decisiones. Esta aumentará la transparencia, la trazabilidad y responsabilidad, haciendo más válido el proceso de ayuda a la computadora que toma las decisiones. La forma nueva de regular debe ir encaminada a promover transparencia y su cumplimiento en principios éticos, especialmente para las tecnologías avanzadas que tienen un impacto más grande en los derechos humanos
tales como el reconocimiento facial. Ahora bien, para alcanzar estos objetivos debemos asentar desde el principio del desarrollo de cada algoritmo una visión ética del algoritmo, una aproximación a la ética por el diseño, diseñar, planear sistemas de inteligencia artificial en los que podamos confiar implica buscar un consenso entre gobernantes, agencias de Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales en cuanto a los principios éticos incorporados en estas tecnologías. Por esta razón, los patrocinadores de estos pensamientos nos llevamos a trabajar en este contexto a nivel nacional e internacional para promover la algorética, es decir, el uso ético de la inteligencia artificial. Y por eso queremos definir 6 principios. En bioética estamos acostumbrados a los principios, ¿no es cierto? Algunos que ya tienen un poco de aceptación internacional y que se han sido propuestos y que hemos logrado que 32 países firmen una aceptación de estos principios, llamémosles así. Primero, la transparencia. La transparencia, en principio, de todos los sistemas de inteligencia artificial que deben ser comprensibles. La transparency. Segundo, la inclusión, de la cual ya hemos hablado. Debe tenerse en cuenta las necesidades de todos los seres humanos, de forma que todo el mundo pueda beneficiarse y que todos los individuos puedan disfrutar las mejores posibles para su expresión y desarrollo. Entonces, transparencia, inclusión, la responsabilidad, que en inglés la hemos llamado accountability, porque responsibility no es el concepto propiamente, ¿no? Aquellos quienes diseñen y desplieguen el uso de la inteligencia artificial deben responder con responsabilidad y transparencia, ¿no? No podemos largar un programa o algo sin tener ese peso, esa certeza de que hay una responsabilidad detrás de esto. Cuarto, imparcialidad. No diseñar o actuar con sesgos o prejuicios, sino salvaguardando la equidad y la dignidad humana. Imparcialidad. Quinto, fiabilidad. Fiabilidad, que en inglés la hemos tomado como reliability, ¿no? También, reliability. En los sistemas de inteligencia artificial deben ser capaces de funcionar de manera fiable, ¿no? Que no se escapen los datos, que no tengamos los fallos o los hackers como hemos tenido ahora últimamente, ¿no? Y sexto, seguridad y privacidad, ¿no? Security and privacy. Los sistemas de inteligencia artificial deben trabajar de forma segura y respetar la privacidad de los usuarios. Entonces, haciendo una síntesis, estos 6 principios: transparencia, inclusión, responsabilidad, imparcialidad, fiabilidad, seguridad. Vamos a pasar un aviso del sindicato. El Vaticano, ya en abril del 2021, creó, una fundación llamada Renaissance, tomando la A y la I de Artificial Intelligence, ¿no? La fundación de renacer, Renaissance, que confirmara el sistema del diálogo universal en la frontera entre la humanidad y la tecnología. Entonces el Vaticano ofrece esta fundación a la cual adhirieron grandes grupos como Google, IBM, por nombrar solamente 2 de estos, los países de Arabia Saudita y de petroleros, diferentes grupos de interés que han ido acercándose y aceptando esta fundación como una de las primeras que ofrece marcos éticos para la inteligencia artificial. Y eso lo instituyó la Pontificia Academia para la Vida con una institución de personal jurídica pública sin fines de lucro. Y para alcanzar estos objetivos, la Fundación Renaissance pretende promover una reflexión antropológica y ética
de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías entre personas cualificadas por su compromiso científico, eclesial, cultural, empresarial, profesional en la sociedad, asimismo como fomentar las iniciativas científicas y la colaboración con organismos internacionales, con estados soberanos, universidades. Acá en la UCA hemos firmado también este acuerdo. Universidades, centros de investigación, empresas privadas y públicas, y que desarrollen actividades, servicios y estudios en el campo de la inteligencia artificial para difundir la convocatoria de Roma, así llamada, que es este documento del que estamos hablando. Esta llamada de Roma ha sido objeto de una cuidadosa y constante difusión en organizaciones como Oracle, Facebook, la Fundación Mozilla, la UNESCO, el Instituto de Bioética de la Universidad Católica de Buenos Aires, el Laboratorio de Tecnología Humana de la Universidad Católica de Milán, el MIT e innumerables otras. Junto al debate entre las distintas partes interesadas, existe el interés por la aplicación concreta de la inteligencia artificial. Se puso de manifiesto en septiembre del 2020 con la organización del evento en línea que se llamó IA, Alimento para Todos, Diálogo y Experiencia, que promovió la FAO, Inteligencia Artificial aplicada a los alimentos, a la producción alimentaria. El evento tuvo de alto nivel, se centró en identificar formas concretas en las que la inteligencia artificial puede contribuir al objetivo de alimentar una población mundial estimada en casi 10.000 millones para el 2050. En la Universidad de Stanford también tomó este proyecto en sus programas de educación e incluyó estas propuestas de la ética de inteligencia artificial, calificándolas como uno de los 5 temas de mayor actualidad en el año anterior al ámbito del uso de mayor actualidad para tenerla como formación anterior a la práctica de la inteligencia artificial. Finalmente, merece especial atención la aplicación de inteligencia artificial en el sistema sanitario, extremadamente sensible por su relación directa con sujetos frágiles. Todo el tema de la alimentación, de la medicación y de la inteligencia, de la medicina, la telemedicina, etc. A fines del año 2022, en Indiana, Estados Unidos, la Universidad de Notre Dame también tomó este pacto y lo llevó a la Cumbre Mundial de Universidades. Ahora, en pocas semanas más, se va a hacer lo mismo en el ámbito asiático, con un llamamiento muy grande que va a haber a final de año 2023 en Tokio. En definitiva, como ven, ¿cuál bioética para la nueva inteligencia? Es un poco redefinir y replantear ámbitos educativos, ámbitos de reflexión, principios universales que puedan ser aceptados por todos, para tratar de avanzar, no detener, que además no se lo puede hacer, el tema de inteligencia artificial, pero con la fortaleza de una estructura de pensamiento y ético de fondo, y que no sea netamente confesional, sino que sea, como hemos llegado a atribuir a la bioética, algunos principios universales con distintas corrientes o perspectivas intelectuales. Sí, bueno, hasta acá llegaría para dejar un poco de tiempo a las preguntas, si es que hay. Bueno, cómo no, Monseñor, muchas gracias. Realmente es alentador, ¿no? El panorama que usted ha descrito en esta comunicación, en este trabajo, porque apunta a no quedarse atrás ni al costado de algo que es importantísimo y que está ahí sobre la mesa, y avanzar precisamente en una concepción humana y ética. Podría ser como un segundo paso en otra línea, quizás hasta por ahí más amplio, que el lanzamiento de la bioética, que era intentar una simbiosis, una relación estrecha entre la biología, que no solamente biología, todas las ciencias de la vida, y la ética, que la tecnología en última instancia ha sido la que de una u otra manera ha ido por otro camino y ha ido en la separación de ambas realidades, cuando sabemos que la ética es el principio
aún a nivel natural, la conducta de los hombres es lo que debe guiar con esos principios nuestra vida. Y acá se presenta un nuevo desafío. Yo no sabía de todas estas iniciativas y realmente me alegro profundamente que existan, se difundan y abran una participación a todos los que de una otra manera estamos interesados en colaborar con esto. Así que bueno, esto es un poco un primer planteo para que podamos, yo tengo algunas otras cosas más, pero no voy a decir nada, lo van a decir ustedes, así que dejemos la palabra, si alguien quiere agregar algo. Gabriela, ¿hay alguien allá que quiere hablar? No, no, no hay nadie. Acá en la mesa, Nicolás. Como reflexión y a ver cómo lo habían, como en esta, muy interesante, muchas gracias, padre, monseñor, la exposición y el raconto, la recapitulación de todo lo que se ha hecho. La primera sería, dos preguntas te diría. La primera es, ¿cómo, cómo es la reflexión desde el principio de subsidiariedad? Porque uno piensa, por ejemplo, en temas de inteligencia artificial y salud, y piensa en la realidad de Argentina, donde no hay, qué sé yo, todavía creo que se usan fax, o puede ser que ni siquiera, o sea, ahí todas las cosas están en papel, y, y bueno, y entonces, claro, la toma de decisiones en salud, si no hay datos confiables, vos decías la fiabilidad, es imposible, o sea, es como operar a ciegas, imagino, para un profesional. ¿Cómo está esa reflexión en torno a las, digamos, las disparidades de acceso? Pero a su vez con el tema de la subsidiariedad, porque todos estos sistemas tienden a ser muy centralizados y se necesita lo local, justamente, porque las realidades son locales y las decisiones son locales. O sea, siempre que uno sube en el nivel de centralidad, logra más coordinación, pero pierde sensibilidad local. Cuando uno desciende más a lo local, pierde coordinación. Y bueno, ¿cómo es la reflexión un poco en eso? Y si ese, o sea, cómo juega este principio de subsidiariedad que tiene todos estos componentes. Y la otra es, ¿cómo es la reflexión? Vos, como con todo el recorrido que conocés de la bioética y sus diálogos, eh, sabiendo que todos estos principios que has expuesto tienen un componente de contingencia. Quiero decir, nosotros cuando hemos hablado de principios de, por ejemplo, de la defensa de la vida física, eh, no admite excepciones, podríamos decir, al menos en su faz negativa, y estos principios tienen un nivel de contingencia muy importante, ¿no? ¿Cómo está esa reflexión? Que son cosas que pueden cambiar, que puede haber distintos acentos, podría alguien estar más a favor de la privacidad y otro menos a favor de la privacidad, y todos podríamos expresar una opinión, por ejemplo, bajo los principios de la Iglesia Católica. ¿Cómo es la reflexión en torno a esa contingencia de los temas, ¿no? Sí, a eso habría que sumarle el relativismo en el que vivimos, donde ni sabemos qué significan las palabras para uno y para otro, ¿no? Pero en la primera parte, ¿cómo lo veo yo acá en Argentina? Curiosamente, es obvio que todos los populismos o todos los gobiernos así que quieren, que no respetan el principio de subsidiariedad, que se creen que el Estado tiene que estar en todo y tiene que ser el que dirige, tiene que ser el que hace todo, bueno, perdemos los ciudadanos muchísimas posibilidades y capacidades de libertad, ¿no? De poder ser nosotros los que nos organizamos y los que aportamos al bien común lo propio de cada área, ¿no? Entonces, hay una discusión así, como dicen los italianos, a monte, ¿no? Antes de todo, que es cómo entendemos el principio de subsidiariedad en la teoría del Estado, ¿no? En América Latina y en los temas de salud es muy fuerte casi el Estado hegemónico, ¿no? Porque de una manera u otra la salud la maneja el Estado. Pero yo he visto en las instancias del Estado que se dedican a la investigación en salud una actitud muy positiva en tratar de crecer en este tema de un marco serio sobre la ética en inteligencia artificial. Por ejemplo, en la ANMAT,
¿no? Gente de ANMAT que ya está pensando en la búsqueda de crear la famosa agencia de regulación de tecnologías nuevas que todavía no existe, pero que hay intención y hay como un consenso entre varios partidos de poder hacerlo y que podría ser, si nace bien y si nace apartidaria, ¿no es cierto?, dejándolo en manos de los científicos, con ámbitos que podrían ser muy ricos en analizar nuevas tecnologías. Veamos que las comisiones nacionales de bioética han fracasado o han cumplido un ciclo, ¿no? Por no ser negativos, ¿no es cierto? Ya casi nadie las tiene, solamente en algunos países donde hay una tradición muy grande de estas comisiones a nivel estatal, las han mantenido. En otros lugares no, se han politizado, se han desaparecido. Entonces, creo que en este ámbito, curiosamente, uno se encuentra con muchos científicos que trabajan en el Estado y que estarían dispuestos a poder hacer un aporte rico. En Argentina ahora estamos con las elecciones, habrá que esperar el próximo gobierno, sea del color que sea, este tema va a haber que tomarlo, porque la inteligencia artificial sigue avanzando, gane el que gane, digamos. No es un tema de partidos, ¿no es cierto? Pero hay que darle espacio a los que realmente saben y hacerlo de forma realmente eh, plural, ¿no? En el sentido de la palabra. Eh, Como anécdota, el mes pasado estuvimos en Inglaterra, más de 60 agentes del área de salud, y entre ellos estuvieron una mesa, que fue una de las más interesantes, entre una diputada, un senador, dos senadores y un exdiputado de partidos diferentes, y que presentaron justamente cómo poder dar herramientas del Estado para la innovación tecnológica. Y fue realmente sorprendente y ver el acuerdo que había entre ellos, siendo de distintos partidos y con distintas tradiciones. Y después la segunda parte, sí, por ejemplo, estas propuestas, esto es como todo, que realmente no son principios, son conceptos, marcos referenciales. Creo que la primera parte a lo mejor sería trabajar sobre ellos mismos y ponernos sobre la mesa las distintas corrientes que están en el Estado, cómo interpretamos transparencia, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a hacer la fiabilidad? ¿Quiénes van a ser los agentes controladores de estas cosas? Y como es nuevo, como lo estamos haciendo, yo quiero poner la esperanza de que se pueda hacer, ¿no es cierto? Y que realmente en el ámbito técnico, la parte partidaria disminuya, ¿no es cierto? Y ahí viene de nuevo el concepto de subsidiariedad que yo, además del defecto profesional agustiniano, pero lo remontaría a la ciudad de Dios, no de San Agustín, en el siglo IV, porque está limpio de cualquier corriente política posterior, estamos hablando de hace 17 siglos atrás, ¿no es cierto?, donde claramente se define el principio de subsidiariedad como que el Estado solo tiene que actuar donde el ciudadano no llega, donde no puede, ¿no es cierto? Y si el ciudadano puede hacerlo, puede organizarse, el Estado tiene que acompañar, contemplar y no meterse, ¿no es cierto? Entonces, y esto no va en contradicción de aquello que se dice el Estado presente. Una cosa es que esté presente y otra cosa es que no deje respirar, ¿no es cierto? Es como los padres, tienen que estar presentes en la casa, en los hijos, pero tienen que dejar que los hijos crezcan y vuelen, ¿no es cierto? O sea, eso sin alusiones partidarias, pero que tener cuidado y rescatar el principio de subsidiariedad, que está muy ausente en el debate, nadie lo nombra hoy, ¿no es cierto? Sí. Muchas gracias por todo lo que contaste, la verdad que fue realmente inspirador. A mí me gustaría compartir algo, un trabajo que estoy haciendo afuera, que apoya la importancia de la educación, trabajando en temas de ciencia responsable y de ver cómo los científicos... Sí, perdón. Yo soy profesora en la UCA en un posgrado, pero soy investigadora en temas de proliferación de armas de destrucción masiva y trabajo en las ex repúblicas soviéticas y en otros países tratando de ayudarlos para que no transformen su conocimiento en armas. Entonces, tratar de ir más a una ciencia por la paz. Y lo que se empezó a trabajar hace muchos años es una iniciativa que surgió desde los mismos científicos, que es en cómo educar a las próximas generaciones para que
ya empiecen a trabajar pensando en hacer las cosas bien y en desarrollar planes de contingencia, poder hacer evaluaciones del posible impacto que pueda tener su investigación, bueno, malo, inesperado, aplicaciones, como que se está trabajando mucho. Y lo interesante de los últimos años es que se va, perdón, a una aplicación que va más de los científicos que se unen en mesas como esta y dicen, bueno, tenemos que hacer algo por los demás. Implementan cursos, charlas. Ahora estuve en Tayikistán y quieren más. Quieren ir por que la universidad los ayude a desarrollar procesos. Entonces hay un compromiso con hacer las cosas bien para el futuro en países con otras religiones, pues ya son musulmanes, y en otro montón de países en Latinoamérica estamos también trabajando en eso. Y lo que uno ve es todo que viene como de abajo hacia arriba, que hay una corriente de la gente interesada en hacer esto. Y yo creo que si podemos acompañar esta corriente de investigadores y de profesionales que quieren hacer crecer este tema como algo pensando en cuidar el futuro, las próximas generaciones, el medio ambiente, sería fundamental que las universidades acompañen este proceso, permitiendo que haya un espacio para el debate. Y estoy de acuerdo con que de esto no se habla y que cuando se empieza a hablar la gente se compromete más. Y eso para mí es sumamente esperanzador. Uno no tiene que ver la inteligencia artificial o las nuevas tecnologías o las que vendrán, que ni sabemos cuáles son, como algo negativo, sino algo que nos desafía y nos hace pensar en cómo aprovechar sin tener los impactos tóxicos. Es un mundo ese que impresionante, ¿no? Así que ánimo. Sería muy rico poder llegar, ¿no? El mundo de las armas, imagínense lo que es esto, ¿no es cierto? Y lo que no sabemos, porque es un mundo misterioso en el amplio sentido de la palabra, este, y sobre todo pensando en los grandes gobiernos como puede ser Rusia o China, donde el conocimiento que tengamos en Occidente es limitadísimo, ¿no es cierto? Bueno, no sé, ¿vos crees? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Monseñor. Muy interesante y sugestiva la propuesta. Yo quería una reflexión que también me gustaría compartir con usted y con el resto de la mesa. Eh, la, la tecnología, en el fondo, es un medio sofisticado, cada vez más sofisticado, pero sigue siendo un medio en orden a un fin, ¿no? Por eso el diálogo con la ética, que tiene que ver con la ordenación al fin, al bien humano, es fundamental, ¿no es cierto? Por eso de que el principio de que no todo lo técnicamente posible es éticamente admisible. Y ahí viene la cuestión de qué ética, o con qué ética, por eso el título de su ponencia me parecía muy interesante. Ahora bien, la actitud frente a los avances tecnológicos, científicos tecnológicos, hasta aquellos que, digamos, lo aceptan todo sin beneficio inventario y aquellos que resisten, digamos, como rechazando todo avance. En realidad, desde que se inventó la rueda hasta ahora, digamos, todos los avances han llegado para quedarse. este, el tema es ordenar ese medio al fin propio del hombre, ¿no? O sea, esas relaciones que decía al final entre tecnología y humanidad. En definitiva, es ordenar la tecnología al fin de la humanidad o al fin del hombre. Entonces, el problema me parece que está ahí. ¿Eh? O sea, me pareció interesante, más allá de que habría que ver cómo se puede después implementar y de qué manera se interpretan esos principios, pero bueno, es un avance. Pero me parece que lo que usted planteó sobre
los principios que marca la doctrina social de la Iglesia, por ejemplo, el principio de subsidiariedad, que hizo mucho énfasis, el principio del bien común, porque es la contracara del el principio de subsidiariedad, va junto con el principio del bien común, y el principio de solidaridad, ¿no es cierto? Que, así que me parece que eso podría ser. Y un pequeño, si me permite, eh, anécdota. Yo le hice al chat GPT una pregunta. Le pregunté si era creyente, ¿no? Y me contestó que eso te dijo, que no estoy programado para emitir opiniones sobre la existencia de un ser superior, etcétera. Entonces le retruco y le digo, entonces eres ateo. Y me volvió a contestar, no, no, no estoy programado para... entonces no puedo emitir opinión, dice. Entonces eres agnóstico. Y me volvió a contestar lo mismo. Y en realidad el agnosticismo es eso, no emitir juicio. O sea que está un poco programado para lo políticamente correcto, ¿no? O sea, esa neutralidad que te señalaba. Graciela Moya. Sí, bueno, primero, mil disculpas de no poder estar ahí presencialmente porque me hubiese gustado estar, pero bueno, no llegaba a hacer todo al mismo tiempo. Y la verdad, bueno, es sumamente interesante. Nosotros estamos trabajando desde el instituto con una docente nueva que entró este año, Ariana González, en un proyecto que es de la Global Alliance for Genomics and Health, que es una alianza internacional que trabaja en todo el área de genómica, y ellos están interesados en trabajar este tema de la diversidad, al menos de la diversidad genética que entraría con este concepto de la inclusión, ¿no? Porque hoy nosotros utilizamos en el área de genómica inteligencia artificial todo el tiempo para evaluar las variantes que encontramos en el genoma, pero las poblaciones minoritarias y las poblaciones de los sitios de bajos recursos para investigación no estamos incluidos. Entonces, participamos en un documento que se escribió respecto del concepto de diversidad, que se entiende cuáles son los puntos que deberíamos buscar en la parte de genómica de diversidad, y lanzamos también desde el instituto un proyecto para la gente que trabaja con datos masivos genómicos que entienden de diversidad y si conocen qué normativas hay en cada uno de los países, ¿no? Es una consulta que hacemos en Latinoamérica. Así que bueno, de a poco estamos tratando de ingresar y de ingresar también la perspectiva, ¿no? que tiene ética, que tiene la universidad en estos proyectos. Y hay un concepto que también se está desarrollando en algunos países que es como bastante interesante, que se llama la Embedded Ethics o ética incrustada, en la cual la recomendación es cuando se piense diseñar un proyecto de investigación, incorporar al equipo de investigador algún bioeticista para que no nos pase como nos ha ocurrido, no sé, en fertilización asistida, en muchas áreas de genética, que después que está todo esto en el mercado, miramos hacia atrás y decimos, esto se puede hacer o no se puede hacer, sino tratar de incorporar el concepto ético antes de que se lancen los programas o los proyectos al mercado. En la parte de genómica, lo que es diagnóstico, se está trabajando un poquito en este concepto y en algunos programas de inteligencia artificial también. Y eso es, bueno, es un tema que me parece interesante y que tendría que ser bien difundido. Y una cosita más en el área de salud, y esto, bueno, para hablarlo con Lenin, a ver qué programas hay en la universidad. Cada vez nosotros estamos usando más algoritmos de inteligencia artificial y los algoritmos nosotros como que los clasificamos en caja, se llama caja blanca, white box, o caja negra, black box. En los de caja blanca uno sabe cómo es el modelo matemático que sostiene al estudio y cómo está alimentado el algoritmo. O sea, con qué datos está alimentado el algoritmo. En cambio, los de caja negra
no sabemos cuál es el método, porque esos tienen sobre todo Machine Learning y Deep Learning, y no sabemos cómo hace el programa para sacar la conclusión. Entonces eso es algo que hay que incorporarlo, creo yo, porque yo ya estoy viendo el uso de algunos algoritmos que están mal aplicados, que si bien son de caja blanca, o sea, uno si entiende, sabe cómo se hace, los médicos hoy no miran esa letra chica de la metodología de cómo se hizo. Y ya nos ha pasado en estudios prenatales que están todas las variables bien tomadas, pero el algoritmo está mal usado, da riesgos altos, cuando si el algoritmo estuviese bien usado daría riesgos bajos. Y ya hemos tenido casos de gente que ha terminado un embarazo por un algoritmo mal usado. Entonces, tratamos, bueno, de trabajar también en la educación a los profesionales para que entiendan que el algoritmo es una herramienta, pero si está bien usada, si está mal usada, no sirve. Y eso es algo que creo que hay que trabajar ya desde el vamos en la carrera de medicina, ¿no? Muchas gracias. La verdad que es un buen testimonio y un buen ejemplo bien concreto, ¿no? De las dificultades que tenemos, ¿no es cierto? Así que, bien. No, a raíz de lo que dijo Daniel, yo le quería preguntar, Padre Alberto, ¿cuál es el fin del hombre? ¿Y en qué medida? Sí, porque es lo que vos... Ahí se me ocurrió. ¿Cuál es el fin del hombre? ¿Y en qué medida piensa usted que todas estas técnicas pueden alterar de forma significativa ese fin del hombre? Ante la pregunta esencial del hombre, me sale el cura de fondo, el teólogo, y es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Que la ciencia hoy no nos permitiría decir. Pero transformémoslo con hacer el bien, cuidar la casa común, desarrollar todas las capacidades que tenemos cada persona humana, en armonía y en paz con el vecino, ¿no es cierto? Que no siempre esto está bien, está pensado. Hoy el relativismo, el egoísmo nos lleva a que, ¿cuál es el fin del hombre? Te diría gozar, hacer lo que uno quiera, poder completar, que evidentemente esos son consecuencias de la felicidad del hombre. Decía San Agustín, ya para seguir nombrándolo, que en lo único que todos los seres humanos, varones y mujeres, de todos los tiempos, de todas las culturas, en lo que han coincidido, en lo único que han coincidido es que todos quieren ser felices, ¿no? De alguna manera, hasta el suicida, porque piensa que a lo mejor en el suicidio terminan sus dolores y busca de cierta forma su felicidad. Y es verdad, ¿no? Nadie quiere ser infeliz, quiere sufrir, quiere fracasar en su vida. Entonces, si nosotros ponemos la finalidad del hombre en conseguir el mejor bien, el máximo bien que yo puedo tener, ahí tendríamos la certeza de que todos estamos mirando la casa común de la mejor manera, ¿no? Pero obviamente sabemos que esto no es así, es muy difícil y no es curioso, no es curioso. No es casual que el Papa Francisco hable tanto contra las ideologías, ¿no? Porque el hombre ideologizado es un hombre que ha perdido parte de su libertad, ¿no? O porque su ideología lo lleva hacia cierto lado, no le va a permitir lo contrario, ¿no? O lo alternativo. En cambio, el hombre cuando se encuentra en sí mismo, en lo más esencial, nos encontramos todos iguales, ¿no es cierto? Esa sería un poco la respuesta. Lenin. No quiero retenerlos todos, muchas gracias por la intervención. Pero tomo un poco de lo que decía Graciela y el uso del algoritmo por sí mismo, ¿no? Me permiten, yo cuento una pequeña anécdota. Cuando yo era chico, mi padre decía que en los 2000 las fábricas van a estar llenas de robots y todo el trabajo lo van a hacer los robots. Bueno, llegaron los 2000 y todo el trabajo lo hacen los chinos y no los robots. Entonces, la tecnología fue por otro lado, realmente. ¿Cómo en esos principios, cómo hacer para evitar esa militancia de la tecnología? Porque hoy por hoy hay militantes de la inteligencia artificial que ven solamente en la tecnología per se
y que a toda costa quieren usar y caen en eso que bien describió Graciela, que lo usan inadecuadamente y obviamente no están buscando un bien, sino un mal. ¿Hay alguna parte de esos principios que evita el desarrollo de esa militancia, que es una forma de ideología también, ¿no? No sabría contestarte bien esa pregunta, pero hay unos hechos que son impactantes. Este chat GPT, no GPT, el que lo lanzó al mercado, lo retiró. Se dijo, nos estamos equivocando, está mal cargado. Y hay otras compañías grandes, como Oracle, ¿no? Que es mundial, que está revisando constantemente el tema este de cómo se están aplicando los algoritmos, si lo están haciendo bien o no. Las mismas grandes, no quiero decir la palabra empresa, pero sí grupos que están lanzando y avanzando en inteligencia artificial, se encuentran inseguros. Tal vez no sea un fin meramente de amor al prójimo, sino de no equivocarse ellos y después tener unos juicios tremendos por haber dado mal una información. Pero hay como una especie de conciencia de que nos estamos metiendo en un campo infinito que no tiene límite y que no podemos hacerlo de manera muy alocada, ¿no es cierto? Hace poco, hablando también con gente de Globant, que es esta empresa argentina tan grande, tan importante, que además es de La Plata, ¿eh? Este, justamente ellos también están trabajando mucho en cómo asegurarse que los proyectos, los planes que están teniendo, no solo involucren a las personas adecuadas, sino que tengan los marcos éticos adecuados, ¿no es cierto? Y son jóvenes empresarios, ¿eh? Uno los ve, gente que tiene más de 45 años y que están diciendo, ojo, que esto no se nos puede ir de las manos. Entonces yo creo que por ahí, y después así este tipo de ámbito, y desde la bioética o de algunos otros ámbitos, poder seguir insistiendo en esta realidad. Sí. Graciela, ¿Alguien más? Sí, ¿quién más? Bueno. Perdón, esto se vio claro, comentario más de lo que dijo el padre Alberto, se vio claro con el tema de la edición del genoma. O sea, si uno hace el seguimiento de cómo fueron subiendo y bajando las acciones, o sea, cada vez que presentaban algo que estaba bien, subían, y cada vez que presentaban algo que exponía en riesgo a las personas, o después que esta persona de China, el doctor G, presenta que ya había clonado, digamos, hecho edición del genoma a 2 niñas, las acciones se fueron a pique. Entonces, está por un lado, como estas son empresas biotecnológicas, que ya todas tienen tienen índices de acciones en los mercados, y la verdad, porque hacer todo esto es sumamente costoso, o sea, establecer una base de datos es muy caro, tener todo lo que es la ontología, o sea, de que que sean interoperables las bases es caro, la seguridad, al menos en salud, con Europa que tiene su normativa y Estados Unidos tiene su normativa, es súper caro. Entonces, si se va a hacer una inversión, quieren que sea una inversión que después no haga, digamos, no vaya en contra del propio negocio, ¿no? Al menos tenemos ese resguardo desde el punto de vista ético. Perdimos oportunidades con las acciones del tema de la edición del genoma. Sí, sí, coincido contigo y hasta últimamente hubo varios casos de cuando se retiró lo del GPT, que hubo como un crollo, ¿no? Y en paralelo, porque tiene mucho de inteligencia artificial también, todo el tema de las monedas digitales y demás, y ya vieron las variaciones que tenían y el crollo en el que están, ¿no es cierto? O sea que sin duda creo que estamos aprendiendo y esperemos, pongamos esperanza de que se pueda hacer con ética. Bueno, muy bien. Yo quería agregar una idea, no como coordinador, sino que yo también formo parte con cualquiera. Así que lo que yo diga después, si quieren seguir hablando otros, si no le quiero poner final o sea lo que fuere. No, yo también tengo una anécdota, que por ahí mencionaba algunas, ¿no? El tema este está muy sobre el tapete, así que
creo que todos hemos escuchado varias. Acá el rector habló el mes pasado de algo parecido. Habla usted, le diré, yo creo que es la quinta que escucho, es la más novedosa. Efectivamente, el planteo que usted ha hecho, por lo menos que nos ha anunciado, este trabajo que está haciendo la Iglesia, se ven abiertos todos, pero es la Iglesia, y me parece, me alegro muchísimo, ¿no? Y es un camino realmente importante. Pero a lo que me voy a referir no es tanto la inteligencia artificial o a raíz de la inteligencia artificial, que algo han dicho por acá. La semana pasada, no esta que está terminando, la anterior, yo pertenezco a la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, ¿no? Una reunión académica, y quien tomó el tema de inteligencia artificial es un procesalista, ¿no? Para los que no están en el derecho, no saben derecho, no están en esto, procesalista es una cosa instrumental, no es mucho ideológico, nada, es saber instrumentar las cosas para que cuando hay un conflicto contencioso debe llegarse ordenadamente. Es un hombre que yo he leído otras intervenciones, tiene una obra descomunal de procesal, ¿no? Y el primero dijo una cantidad de cosas que me parecieron que coincide. Primero que esto no es inteligencia, vamos a empezar por ahí, ¿no es cierto? Si le ponen un nombre, usted habló del lenguaje por ahí, ¿no es cierto? El lenguaje está metamorfoseado cotidianamente, porque si vamos a querer, yo no voy a hacer una disquisición sobre etimología de las palabras, pero inteligencia es una cosa y razón es otra. Esto sería un razonamiento artificialmente armado por el hombre para. Tampoco la artificialidad es el objeto, porque el objeto somos los humanos, no somos un artificio, o sea, es toda una cuestión. Bueno, este hombre de superderecho procesal planteó una cantidad de cosas que nos quedamos aún los que nos dedicamos al humanista verdaderamente bastante pasmados, y terminó diciendo, desde su punto de vista, creo que también se ha mencionado algo por acá, y este es un paso más de la tecnología que está, como dijo Daniel, que se llega para quedarse, y no es un tremendismo sobre todas las cosas que pueden llegar a pasar, que pueden llegar a pasar cosas malas, pero que lo dio como algo que estamos en esto. Ya la computadora es un artificio y todo lo demás, hasta la rueda es un artificio. Ya estamos en un mundo tecnificado. Bien, entonces lo que voy a decir como aporte, ¿no? No sé, bueno, ya ustedes lo han mencionado, que la preocupación tiene que ser los recipiendarios de todo esto, más allá del artificio, ¿no? Y los que somos, todavía estamos en la educación, vemos, esto es muy interesante lo que tú has dicho, que hay una, a ver, disminución en el ejercicio intelectual de los educandos, ¿no? Los chicos cada vez piensan menos, les importa menos, aparte apretando un botón, tienen esa cantidad de cosas que nosotros hasta teníamos que hacer ejercicios físicos, porque, bueno, yo me acuerdo en los estudios jurídicos teníamos unos tomazos así que a veces estaban allá arriba, que una escalera, los dedos tenían escalera para subir a la biblioteca, bajar el tomo, leerlo. Bueno, muy bien, esto ha sido superado, que perdíamos horas de horas, sobre todo uno toca un botón y aparecen todo ya la respuesta cocinada, ¿no? Pero hay yo creo, una disminución en el desarrollo de la inteligencia que apunta al entendimiento de las cosas, ¿no? No sé si coinciden los que damos clases, yo veo notoriamente de hace muchos años esto, y que por tanto la cuestión, pues eso es lo importante de todo este aporte humanístico, va a que hay que fortalecer este aspecto de la educación que yo creo que está bastante desmerecido, ¿no? Perdónenme si algunos de ustedes ocupan cargos directivos, yo los he ocupado también y saben bien la alarma que yo ya tenía hace 25 o 30 años y el esfuerzo que era en cambiar un poco las cosas, que es muy difícil cambiarlas por una cantidad de circunstancias que no había el caso mencionar. Pero creo que esto lo que nos tiene que saber es la otra cara de la moneda, que es la gente. ¿Qué hacemos para que esta gente más joven, pues yo soy grande y todos más o menos estamos en camino y tenga un intelecto más desarrollado, una educación más fuerte, ¿no? Por eso es muy interesante lo que acaban de decir por acá, que esto, la inteligencia artificial debe servir para qué, para apuntar también en otro lado, no solamente el tema de inteligencia artificial, la gente, ¿no? El educando. La carencia en los colegios es terrible. Lo he tenido primer año, muchos años, hasta hace poco, ahora doy los últimos, bueno, también dan los últimos, y vos ves que es penoso, eso lo quiero decir. Sí.
segundo, que no es una cuestión a veces de un déficit docente o educativo, sino que hay estudios que revelan que hay un decrecimiento en la inteligencia del ser humano. O sea, hay estudios que muestran que hace tantos años, pongámosle 100 años, se llegó como a un nivel de inteligencia mayor que el promedio general actual. Y hay estudios que están enfocándose en ese tema. Lo que usted ve como una experiencia docente tiene un correlato a nivel neurocognitivo. Están pasando cosas que por ejemplo, el tema de la tiroides, que hay alteraciones endocrinológicas a veces en las madres que llevan a un decrecimiento a nivel neurológico. Y los chicos tienen déficit de aprendizaje y tienen más patologías como dislexias u otras enfermedades que las que se veían antes. Y eso es algo orgánico, no es algo educativo, ni es algo de las casas. Es algo que está pasando. Bueno, gracias. Creo que es un aporte muy importante todo esto neurológico, ¿no? Sin perjuicio de eso, yo entiendo que hay un decaimiento cultural, realmente un impacto tremendo, ¿no? Basta ver lo que hay por la televisión, por lo que pasa por las redes, las cosas que hay son espeluznantes, ¿eh? Si es las neuronas que pasan, no lo sé, pero me parece que lamentablemente habría que tener una preocupación grande en ese aspecto. Y hay dos cuestiones que son las que inciden, pienso yo, en la gente, en la cultura. Una es los medios importantísimos. Los medios no los tenemos, no tenemos los medios. Quizás tenemos colegios, universidades, todo, pero no tenemos papeloso, no tenemos nada que decir, que no hay redes, no hay espacios pues, de televisión y espacios, o sea, algunas redes han estado avanzando en ese sentido, ¿no? Creo que eso es para mí preocupante, ¿no? Muy preocupante. Plantearse hasta qué punto la respuesta es en tener universidades católicas o colegios, cuando en realidad los católicos se han despoblado de católicos, vamos a hacer las cosas sin pelos en la lengua, que esto es así. Y aunque no fueran católicos, la formación, pienso en lo que fue la escuela sarmientina, una maravilla, digo, con toda franquicia, aún en su laicismo y su cosa, una seriedad en la educación, lo que eran esas maestras, que eran una especie de sacerdotisas de la docencia, ganando 2 mangos. No, en general, en la cultura. Claro. Pero seguro, espero que la destrucción de la familia va a eso, a ir destruyendo la sociedad occidental. Así es. Bueno, no sabemos qué pasa. Bueno, Bueno, le agradecemos. No sé si alguien más quiere Todos los aportar. estaban Bueno, conectados ya ves también. que ha sido Sí. muy interesante todo lo suyo, pues seguimos hablando. Bueno, Sin duda. muchas gracias. Gracias. No, Gracias por la invitación. no, por favor, esperemos que vuelva.